Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar la consideración de distintos temas de la agenda informativa nacional y que tiene que ver fundamentalmente con algunos sucesos que se han registrado en los últimos días. ¿Qué pasa con la situación política en nuestro país? Existe un panorama bastante distinto, cada día que pasa existen nuevos elementos y recientemente se han presentado también algunos sucesos dignos de resaltar esta situación política que nos está orientando precisamente a la realización de los comicios generales en nuestro país, que muchos dicen ya podría realizarse en función de la convocatoria que surge a inicios de enero, podría realizarse incluso a primeros días del mes de mayo. Para ello se ha procedido con la elección ya de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Hay un trabajo denodado también que han desarrollado las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la elección de vocales departamentales electorales, con varias observaciones de por medio a las ternas que han presentado las distintas asambleas departamentales. Bueno, este primer punto está en la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con las referencias a la condición legal en la que se encuentra el expresidente Evo Morales. Se trata de la forma en cómo se encuentra en Argentina. Es de conocimiento público que se ha presentado este trámite, se ha iniciado el trámite para el refugio político en la vecina nación. Hay algunos elementos que marcan polémica precisamente en este tema. Y el tercer punto en la agenda de diálogo en Panamericana tiene que ver con algunas reflexiones sobre las denuncias de presuntos manejos fraudulentos en instituciones del Estado en el anterior gobierno. Poco a poco las autoridades del Ejecutivo están presentando algunas denuncias sobre hechos anómalos que se habrían presentado en la anterior gestión, en caso de Entel, en caso de algunas otras instituciones. Esto en tono de reflexión como tercer punto en el programa. Nuestros invitados especiales del fin de semana, le damos la bienvenida, primera vez su participación en el programa, a la diputada de Unidad Demócrata. Ella es jefa de bancada precisamente de esta fuerza política en la Cámara de Diputados, la diputada Shirley Franco. También está invitada la diputada del Movimiento al Socialismo, Betty Yañíquez, también es jefa de bancada de esta fuerza política en la Cámara Baja. Y para cerrar este panel está junto a nosotros don Edwin Herrera como asambleísta de La Paz por Sol.bo. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana junto a mi compañera de trabajo en esta ocasión, Leticia Benavente, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, como siempre vamos a recomendar a nuestros invitados especiales del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Leticia. Gracias, José Luis. Qué gusto acompañarte a ti y a nuestra audiencia en Diálogo en Panamericana, un espacio tan importante que aborda siempre temas de interés general, temas coyunturales, y más ahora en esta etapa sin duda de transición, donde la noticia se genera continuamente, siempre hay cambios, y bueno, todos ellos orientados hacia un objetivo común. Vamos a empezar con la agenda de esta semana, la situación política que va
de cara hacia los comicios generales del año 2020, principalmente lo que ha sido noticia en los últimos días, la elección de vocales electorales, porque hay que recordar que todo el proceso previo, obviamente ha estado siempre en el escrutinio público, se ha tratado de garantizar la seriedad, la transparencia como exigen las circunstancias y finalmente se ha tenido esta designación, pero no está exenta de algunas observaciones, incluso de supuesto cuoteo político. Por otra parte, también se ha destacado la trayectoria de estos profesionales. Bueno, ¿quién mejor que la diputada de Unidad Demócrata Shirley Franco, involucrada justamente en este proceso, para que nos pueda aclarar esta situación? Bienvenida al programa, la escuchamos. Muy buenos días, agradecerles este espacio, saludar a todos los bolivianos, José Luis, Leticia, a mi amigo Cacho, a mi colega Betty. Efectivamente, estamos viviendo momentos y un trabajo bastante intenso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de cara a garantizar las elecciones generales del 2020. Justamente no se puede garantizar elecciones generales si no conformamos el Tribunal Supremo Electoral. Y es por eso que prácticamente hace un par de días, dentro de la Asamblea, finalmente se ha designado a 12 vocales dentro del Tribunal Supremo Electoral, entre titulares y suplentes. Ha sido un trabajo arduo que lo hemos realizado dentro de la Comisión Mixta de Constitución, de la cual mi persona es miembro, y el senador Óscar Ortiz es quien preside. Este es un trabajo que lo hemos venido desarrollando a lo largo de 20 días. Yo debo de expresar mi total admiración por algunas expresiones totalmente desatinadas que han realizado algunas parlamentarias, pero son expresiones totalmente aisladas. Este tema de encuoteo refleja claramente que no existe la madurez política por parte de algunas parlamentarias que no entienden que el rol de una asamblea departamental, de una asamblea legislativa plurinacional, es justamente la concertación. Creo que estamos dejando atrás, y ese es el propósito, dejar atrás, dejar en la historia el escenario donde donde se utilizaba el rodillo parlamentario por parte del movimiento al socialismo. Nosotros en todo este proceso hemos cumplido 4 criterios. El primero, el criterio de la meritocracia. El segundo, el criterio de la paridad de género. El tercero, respetar la cuota del pueblo indígena originario campesino. Y el cuarto, pero más importante, sobre todo el criterio de la independencia política que tienen que tener los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Es por eso que de todas las personas que han sido designadas, ninguna tiene una puntuación menor a 8 puntos, lo que refleja claramente y de manera sobrada que se han destacado tanto en la etapa de evaluación curricular como en la etapa del examen oral. Tengo que desmentir categóricamente las apreciaciones que han realizado un par de parlamentarias, que seguramente su único propósito es demorar la selección de un Tribunal Supremo Electoral, porque entre tanto no tengamos un Tribunal Supremo Electoral, no se garantizan las elecciones del 2020. Y es por eso que creo que habemos parlamentarios que hemos actuado con total responsabilidad y muy comprometidos con la democracia, y también tengo que aclarar que no ha existido ningún tipo de voto consigna, de tal manera que lo puedo reflejar, por ejemplo, en el caso de la vocal María Angélica Ruiz Bacadíes, ella ha sido elegida con 121 votos. En el caso del vocal Daniela Tahuichi Quispe, ha sido elegido con 135 votos. Y en el caso de Nancy Gutiérrez Salas, ella ha sido elegida con 103 votos. Esto refleja claramente que no ha existido ningún tipo de voto consigna, que han sido los parlamentarios, tanto senadores como diputados, que de alguna manera han hecho una valoración respecto a la meritocracia, y obviamente existen vocales que han adquirido mayor confianza de los parlamentarios que sí hemos participado de todo este proceso de evaluación, y obviamente ha habido parlamentarios que le han restado o no le han dado este voto de confianza a algunos otros vocales. Otra cosa que quiero resaltar de este nuevo Tribunal Supremo Electoral es que se está tratando de reflejar la pluralidad, pero sobre todo la representación de los 9 departamentos del país. En anteriores casos, los tribunales supremos electorales tenían una predominancia de representación del Departamento de La Paz. En este caso, estamos pudiendo constatar que existen vocales que representan a Potosí, a Chuquisaca, a Beni, a Pando, a Cochabamba, y creo que es algo que también se debería de resaltar. Si bien
entre estos vocales no existen personas de mucha relevancia mediática, que no sean muy conocidos ante la opinión pública, creo que es importante resaltar justamente que estos ciudadanos, que si bien pueden estar en el anonimato, hay que reconocer que han sido los ciudadanos los que han protagonizado todas estas movilizaciones que hemos tenido a finales de octubre con el propósito de recuperar la democracia. Pero además hemos llevado adelante un proceso de preselección justamente invitando a los ciudadanos y a las ciudadanas a que se adhieran a este proceso. Y dentro de esta etapa de calificación y todo lo que se ha realizado dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hemos tenido 503 postulantes que definitivamente han querido ser parte, de alguna manera yo diría incluso dándole una oportunidad de crédito a la Asamblea Legislativa para que haya otro tipo de preselección. Entonces, creo que queda de manera sobrada demostrado el hecho de que tenemos ahora un Tribunal Supremo Electoral que finalmente va a ser el encargado de organizar, ejecutar y administrar las elecciones generales. Y bueno, el día de ayer estábamos eligiendo los tribunales departamentales de Tarija, de Beni, de Pando. Se ha puesto en debate la situación de Chuquisaca. Ya hace 2 días también hemos elegido los tribunales departamentales de Santa Cruz, de La Paz. Tengo que dejar claramente establecido que en el caso de La Paz, la bancada de oposición ha decidido no participar a consecuencia de una serie de observaciones que se ha planteado desde la Asamblea Legislativa Departamental, pero creemos que, y también lo tengo que decir con total honestidad, la Cámara de Diputados está asumiendo con mucha responsabilidad este proceso de selección de vocales, porque es muy cómodo decir que el Tribunal Supremo Electoral se haga cargo en aquellos casos donde los departamentos no hayan podido elegir a los vocales departamentales de cada órgano electoral. Hemos tenido una reunión hace 2 días con el doctor Salvador Romero. Él ha expresado que el Tribunal Supremo Electoral, si bien se puede hacer cargo de algunos departamentos, no podría exceder de 1 o de 2, porque logísticamente no le da la capacidad al órgano electoral. Lo que no podríamos hacer, y sería muy irresponsable, es básicamente dejar a 7, 8 departamentos sin sus máximas autoridades electorales. Entonces, este es un aspecto que también se está considerando, y en aquellos casos donde estamos encontrando y detectando ternas, donde lamentablemente las asambleas departamentales han tenido una inobservancia, donde lamentablemente ellos, por ejemplo, han designado personas que no cumplen el criterio de independencia política de los postulantes, hay ternas que también se está devolviendo a las asambleas departamentales para que hagan alguna especie de subsanar este tipo de errores. Creo que esa es la forma más responsable. Estamos tratando de allanar el camino para que hasta el 2 de enero tengamos un cronograma electoral y sobre todo para que a la brevedad posible los bolivianos y las bolivianas seamos convocados para poder sufragar. Porque lo que queremos los bolivianos, más allá de la designación de los vocales en el Tribunal Supremo Electoral o en los tribunales departamentales electorales, es que se garantice elecciones limpias, justas y transparentes. Y esa es la enorme responsabilidad que ahora ha caído en las autoridades legislativas, tanto de las asambleas departamentales como de la Cámara de Diputados. Muy bien, vamos a darle la bienvenida también a la diputada Betty Yañíquez, ella es jefa de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara Baja, también primera vez participación acá en el programa En Diálogo en Panamericana, y es muy importante destacar, no solamente en función de lo que ha mencionado la diputada Shirley Franco, sino desde su propia perspectiva, desde la contribución que sin duda están desarrollando los miembros de la bancada del Movimiento al Socialismo para de alguna forma evaluar esta perspectiva hacia las elecciones generales.
¿Cómo ve la situación actualmente, la situación política, a propósito también de la labor que se ha desarrollado para la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Y ya se ha mencionado, también se ha procedido de ayer viernes con la elección de vocales electorales en varios departamentos. Diputada Betty Yañíquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial a la onda panamericana y el mundo, así como también a Shirley Franco, que está acá presente, de Unidad Demócrata, así como también a Edwin Herrera, de Solvó, y a fin de poder informar a la población, simplemente decir lo siguiente. Como bolivianos, todos tenemos la obligación de garantizar la democracia. Hace muy poco tiempo estábamos en una crisis muy fuerte, a punto de enfrentarnos en una situación que lo hubiéramos lamentado bastante, porque se hablaba incluso de una guerra civil. Entonces yo creo que como parlamentarios nosotros hemos viabilizado la pacificación y de esta manera no hemos tomado en cuenta ni hemos abusado de los 2/3, como toda la gente pensaba y creía. Más al contrario, hemos trabajado en consenso, pensando primero en Bolivia, pensando primero en la patria, pensando primero en la armonía, pensando en basta de muertos, basta de heridos, basta de perseguidos. Es en esa línea que ha trabajado el movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que quiere la población? No se necesita tener una lupa para saber qué es lo que quiere la población. La población lo que está buscando es allanar el camino para tener unas elecciones limpias en el marco del cumplimiento de la institución, y quienes participen sean los nuevos actores que el pueblo realmente elija. Para tener estas elecciones limpias, también los diputados, senadores, tenían que hacer su parte. Con ello, realizar la convocatoria a elecciones. Ahora se puede establecer de que tenemos un Tribunal Supremo de ninguna manera impuesto, como en algún lado oí de que el movimiento al socialismo, una vez más, con sus 2/3 hubiera impuesto. No es así. Para nosotros ha primado, ante todo, la conciencia de generar una transparencia en estas elecciones, asimismo, tomando en cuenta de que en estas elecciones gane el que tenga mayor votación, y que esa votación sea realmente transparente y que se dé una respuesta positiva al pueblo. Ya se ha oído a Shirley realmente con datos exactos, con lo que se ha trabajado en la Cámara de Diputados de cara al pueblo, de ninguna manera poniendo posiciones particulares, sino más al contrario, poniendo lo que el pueblo desea. Ahora, no solamente es este tema de la elección de autoridades electorales, ¿no?, o diputada Yañíquez. En este primer punto estamos tratando de ver también cómo está la situación hacia los próximos comicios. Hay tareas que desarrollar, por ejemplo, ya se han adelantado que la convocatoria estaría se estaría lanzando los primeros días de enero. Incluso el día de las elecciones podría ser, según los cálculos establecidos, el primer domingo de mayo, si es que no me equivoco, y con la perspectiva de que haya una segunda vuelta. Incluso estaríamos llegando definitivamente a un cambio de gobierno, si se quiere, el próximo 6 de agosto. Para ello también es necesario incorporar algunos detalles como la extensión de las funciones de las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como ya se ha mencionado y se ha activado también una consulta al Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que hay que cumplir con los plazos que claramente nosotros mismos pusimos cuando
se realiza la convocatoria, lo que en general dijimos a la población como movimiento al socialismo es que nosotros cumplimos el 22 de enero del 2020. Esa es la fecha en que nosotros, tomando en consideración el aspecto legal y de legitimidad, cumplimos en esa fecha. Ahora bien, de que posterior a esta fecha tenga que darse prórrogas conforme al trabajo que vayamos desarrollando, porque necesariamente tendría que trabajar el Ejecutivo y el Legislativo para llevar adelante estas elecciones. En esa línea se consulta al Tribunal Constitucional. Ahora, si se da la prórroga conforme a la ley, nosotros como buenos bolivianos, disciplinados, obedientes al pueblo y siendo elegidos por el voto, vamos a cumplir en esa línea. Pero de que nosotros quisiéramos expresamente prorrogarnos como movimiento al socialismo, no es así. Si es que se diera el caso, que sería hipotético claramente, del 22 de enero nosotros nos vamos. No tenemos ningún interés de aferrarnos a más tiempo. Gracias, diputada Betty Yañíquez, por la exposición sobre estos puntos que ya hemos abordado. Y bueno, vamos a pasarle la palabra al asambleísta de Soberanía y Libertad, Edwin Herrera. Hemos escuchado algunos conceptos bastante interesantes acerca principalmente de los consensos que se han dado en este proceso para alcanzar esta madurez política. Pero como hemos anunciado al inicio de este diálogo, bueno, existen por supuesto críticas, cuestionamientos y otros temas colaterales. Le pedimos su diagnóstico, señor Herrera. Bienvenido. Leticia, José Luis, amigos de Panamericana, déjenme en principio dar un saludo a las diputadas Franco y Yañíquez, jefas de bancada en la Cámara de Diputados, y estamos hace horas previas cumpliendo 2 meses del 20 de octubre, de la elección general que finalmente ha quedado anulada, por una razón fundamental, porque se ha producido un fraude, un obsceno y descomunal fraude electoral propiciado por el gobierno del MAS y operado por autoridades electorales. Si no, no estuviésemos acá, 2 meses después, hablando de nuevos vocales departamentales y nuevos vocales nacionales. Y bueno, en este proceso en el que hemos estado inmiscuidos el nivel nacional, los niveles departamentales, esencialmente se dijo que, y así está confeccionado el reglamento que aprobó la Cámara de Diputados, que uno de los elementos centrales es la meritocracia, o era la meritocracia. Bueno, parece que, escuchando las alocuciones de las diputadas, parece ser que el fin justifica los medios. El tener elecciones en mayo o un poco después estaría justificando que se vulnere este principio de la meritocracia. Voy a explicar esto con datos porque es esencial la graficación de este tema. En la Asamblea Departamental de La Paz llegan a la fase final 25 postulantes y se escogen 12 para mandar a la Cámara de Diputados para que ellos elijan 4 titulares y 4 suplentes. Entre esos 25 habían 5 mejores calificados, 2 con 9 puntos, uno de ellos indígena originario campesino, y 3 con 8 puntos. ¿Qué hacen los 2/3 del MAS en la Asamblea Departamental de La Paz? Sacan a uno de 8 puntos para colocar a un postulante que hasta hace poco fue funcionario electoral, que tenía menos puntaje, que pasó raspando la calificación de méritos. Y peor aún, se viola la paridad de género, que es otro aspecto que menciona la diputada Franco como una de las columnas vertebrales de este proceso. Se violenta y se saca una mujer y se pone un 7º postulante varón masista. Así van confeccionadas las ternas a la Cámara de Diputados. Sacando a uno que estaba con calificación meritoria alta, se lo excluye,
y van 7 varones y 5 mujeres a la Cámara de Diputados. La diputada Shirley Franco dice, se están devolviendo ternas en aquellos casos donde ha habido inobservancia de la aplicación del reglamento y de las normas. ¿Por qué no ocurrió esto con La Paz? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué votaron, eligieron vocales titulares y suplentes sabiendo que habían 7 varones y 5 mujeres, conociendo de que se estaba violando la paridad de género? Pero es más, los vocales ahora elegidos de La Paz por esta entre comillas concertación que dicen nuestras diputadas, resulta que han terminado de sacar a otra persona más que tenía otra alta calificación. O sea, entonces el resultado es que la Asamblea Departamental de La Paz, con 2/3 del MAS, saca un meritorio, y en la Cámara de Diputados terminan sacando a otra meritoria. Entonces, ¿dónde está la meritocracia? ¿Dónde está la paridad de género? Yo les pregunto, respetuosamente, a las diputadas, ¿por qué votaron sabiendo que habían 7 varones y 5 mujeres? ¿Qué se siente elegir cuando se les disminuye flagrantemente las posibilidades a las mujeres? Por suerte tenemos jefas de bancada de UD y del MAS en diputados. Sería bueno conocer por qué, sabiendo que entraban en menor condición las mujeres a esta elección, terminaron consolidando esa disparidad de género en la Cámara de Diputados. Pero lo de fondo está vinculado a que, ya completados el Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional y los tribunales departamentales electorales, da cuenta esto de que ha comenzado un proceso de renovación estatal en el país. Con la elección de los nuevos vocales, titulares y suplentes en el Supremo Electoral y en los tribunales departamentales, arranca la reestructuración del órgano electoral plurinacional. Y este es el primero de los órganos en renovarse. El 2020 le va a tocar el turno al órgano ejecutivo y al órgano legislativo, vía voto universal, secreto, y esperemos en condiciones mejores a las del 20 de octubre, radicalmente mejores. Quedará, por tanto, la reestructuración del órgano judicial, donde se tiene que hacer, por supuesto, una operación a corazón abierto, una profunda reforma de ese órgano que en el último tiempo ha estado bajo la sombra, bajo la sospecha de la instrumentalización con fines políticos, de la corrupción, del soborno, de la ineficiencia, de la retardación de justicia. Entonces, ha comenzado con estas luces y sombras, con estas susceptibilidades, que hay que decirlo de manera frontal, por lo que ha ocurrido en estos días. Pero ha empezado esta reestructuración estatal, que esperemos se tenga un buen puerto en los próximos meses, en el próximo año. Yo debo señalar con bastante claridad que en este proceso de selección de ternas y de elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral hemos sentido una ausencia bastante notoria, y es la ausencia de toda esta sociedad movilizada por la defensa de la democracia y por la restitución de nuestras libertades. No estuvo el CONADE, no estuvo la generación de las pititas, no estuvieron los de la resistencia ciudadana, que hubiese sido un gran aporte su presencia, su vigilancia, su supervisión en este proceso, que parece tener, en esta concertación que señalan las diputadas, la clave para la elección de las autoridades electorales. Yo he escuchado las denuncias de las diputadas a las que hace mención la diputada Franco, que señalan que ha habido acuerdos contubernios entre el MAS y Bolivia dice no.
esperemos que se aclaren de manera diáfana estas afirmaciones, porque de lo contrario, no habremos cambiado nada. Estaríamos pasando de un cuoteo que se hacía entre grupos, entre sectores del MAS, a un cuoteo ahora entre facciones, entre representaciones políticas que están ahora con representación activa en el Congreso. Entonces no habremos cambiado nada. Y esa puede ser una preocupación nacional. Y por eso yo reclamo la presencia de la sociedad movilizada entre octubre y noviembre, que defendió vehementemente la democracia en el país. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Sin duda existen diversas puntualizaciones. Le vamos a dar la palabra a la diputada Shirley Franco. Más allá de lo que se menciona, y lo hizo don Edwin Herrera, quizá a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional hay una actitud proactiva, se puede entender de esa forma, que no es emulada en las asambleas departamentales. ¿Podría entenderse así? O por el contrario, también a nivel del Legislativo Nacional se han recibido estas quejas, ¿no? Como ya se ha hecho conocer, sin respetar el tema meritocrático en el caso de la elección de autoridades vocales. Diputada Franco. A ver, primero que nada, no hay nada que aclarar. En todo caso, deberían de demostrar cuál es pues el supuesto cuoteo que ha habido entre el movimiento al socialismo y Bolivia. Dice no. En todo caso, demuestren pues con documentación, demuestren qué vocal del Tribunal Supremo Electoral respondería a una u a otra organización política. Y es que es realmente infantil, ligero, irresponsable tratar de descalificar un proceso que lo hemos realizado con mucha publicidad y con mucha transparencia. Dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional estamos asumiendo la responsabilidad de justamente reconstruir el órgano electoral, cumpliendo el criterio de independencia política. En la Cámara de Diputados, asumiendo esta responsabilidad por la incapacidad que ha existido en las asambleas departamentales, de no poder comprender el momento histórico que estamos atravesando, porque finalmente lo que quieren los bolivianos es recuperar su derecho al voto para poder elegir el próximo gobierno nacional. Se ha respetado el criterio de la meritocracia, vuelvo a repetir, las notas de los vocales en los tribunales supremos electorales lo demuestran, porque sobradamente una persona reconocida en Chuquisaca es el vocal Oscar Hacenteufel. Lo propio, en este caso, el señor Daniel Atahuichi, quien tiene un doctorado en economía, y puedo hacer referencia a varios de estos. Mencionan que no ha habido la participación de la ciudadanía. Bueno, yo no sé, en el caso de Cochabamba, la resistencia juvenil ha estado presente en la Asamblea Legislativa Departamental. En el caso de Chuquisaca también se ha hecho presente la ciudadanía. Yo veo que aquí, tal vez en la Asamblea Departamental de La Paz, no existe una conexión entre las autoridades departamentales y el pueblo boliviano. Y probablemente ese es el divorcio que prácticamente se ha reflejado en este proceso de selección. Quiero hacer una aclaración sobre el tema de la paridad de género. Bueno, parece que no se comprende la lectura adecuada del reglamento de selección de vocales en los tribunales departamentales electorales. La paridad de género se ha establecido en este reglamento que en las 4 ternas mínimamente tiene que haber una mujer y una persona identificada con el origen indígena originario campesino. La remisión de las ternas, en este caso de La Paz, donde existía una diferencia de 7-5, es algo que se ha replicado en diferentes departamentos. La paridad de género no hacía referencia a que existan sí o sí 6 personas mujeres y 6 personas varones. Y yo me pregunto dónde estaban en todo caso, porque nosotros en la Cámara de Diputados hemos tenido que hacer el trabajo que los asambleístas departamentales no lo han podido hacer. Y vuelvo a repetir que la oposición no ha participado en la elección de la terna de La Paz. Y por ejemplo, en el caso de la terna que ha terminado siendo elegida, hemos visto que de los 4 titulares, a 3 básicamente no le hemos encontrado una observación.
pero en varias suplencias sí hemos encontrado observaciones y hemos hecho conocer en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en el caso del señor Demetrio Ancale, que ha sido elegido como suplente en la tercera terna, él ya fue impugnado el 2016 cuando postuló al proceso de Contralor porque fue un ex candidato del MAS. Yo me pregunto, ¿dónde estaban las autoridades del Departamento de La Paz que han permitido que incluso lleguen hasta la última etapa de evaluación una persona que ha sido ex candidato del movimiento al socialismo? Nosotros en el reglamento hemos establecido una etapa de impugnación. En la etapa de impugnación se podía justamente haber impugnado, por ejemplo, a este postulante. Parece que no han hecho su trabajo. Y en la Cámara de Diputados hemos tenido que dar a conocer este aspecto. Por eso digo, lamentablemente hay autoridades legislativas que no entienden la responsabilidad que estamos asumiendo para poder garantizar un proceso electoral. Y aquí yo también quiero hacer énfasis, porque hablar de un cuoteo de manera tan alegre es lo más sencillo que lo más fácil que pueden hacer algunas autoridades, pretender posesionar una mentira, cuando a ninguna de estos vocales, que son, vuelvo a repetir, ciudadanos meritorios, con una trayectoria profesional que los respalda, que han pasado la evaluación curricular, prácticamente ahora están mellando su honorabilidad, porque los están asociando a un supuesto cuoteo entre las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocer absolutamente ninguno de estos postulantes, pero lo que sí hemos sido realmente exquisitos en la Asamblea Legislativa Plurinacional es de constatar de que exista una independencia política en todos aquellos que han sido designados dentro del Tribunal Supremo Electoral. Yo digo, llegar a estos criterios mínimos de independencia política para la determinación de las ternas, creo que no era un trabajo complicado. En la Asamblea somos más de 154 miembros y hemos logrado converger en ciertos criterios que deben de respetarse para devolverle la confianza y la transparencia al órgano electoral. En las asambleas departamentales probablemente no exceden algo más de los 30 miembros y no han tenido la capacidad de establecer criterios mínimos para la selección de postulantes. Eso es lo que a mí me asombra. Fácil es trasladarle el problema a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero más bien habemos autoridades que estamos asumiendo con total probidad, responsabilidad y transparencia todo este proceso de elección, y en los casos donde no estamos de acuerdo, lo estamos haciendo conocer, como en el caso de La Paz, justamente con uno de estos postulantes que yo no entiendo cómo autoridades de oposición que existen en los 9 departamentos del país no han hecho conocer. Y respecto a las denuncias que realizan algunas parlamentarias, yo sí quiero referirme con total claridad. En este caso de la señora Fernanda San Martín, que ha osado de alguna manera cuestionar la trayectoria de varios de los postulantes, yo me pregunto dónde estaba cuando teníamos que haber iniciado el debate en la designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Todos los parlamentarios hemos pedido la palabra y la diputada San Martín ni siquiera estaba presente. Y es elegida por La Paz. Hace 2 días cuando se estaba debatiendo las ternas para los vocales departamentales de La Paz, la señora San Martín ni siquiera estaba presente en la sesión. Entonces, ese es el nivel de compromiso que tienen algunas autoridades que lamentablemente no están dimensionando a cabalidad la gran responsabilidad que se nos ha designado por un momento de coyuntura, y creo que es fundamental saber que ahora que se tiene designado vocales en el Tribunal Supremo Electoral, el día de anteayer hemos tratado la ley para ampliar el plazo del diseño del calendario electoral. Inicialmente se les ha otorgado 48 horas para el diseño del calendario. El doctor Salvador Romero nos ha dejado saber al Parlamento de que esas 48 horas eran insuficientes, y es por eso que hemos realizado una ley corta para ampliar el diseño de este cronograma electoral por 10 días calendario. Probablemente a más tardar el 2 de enero conoceremos el calendario electoral. Esta ampliación no afecta sustancialmente
al día de la votación que se podría realizar. Estaríamos hablando que probablemente a fines de abril se podría estar realizando el día de la votación, pero nosotros vamos a ser pacientes a lo que define el Tribunal Supremo Electoral, si necesitarán los 120 días para realizar el proceso electoral o en términos operativos y técnicos se lo puede realizar en un menor tiempo. Creo que hay autoridades legislativas que lamentablemente están optando por el camino cómodo. El camino cómodo es seguir dilatando la posibilidad de que tengamos un proceso electoral. Demorar esta situación creo que más bien va a dejar en la incertidumbre a los bolivianos, y lo que nosotros queremos garantizar a los bolivianos es que de una vez por todas seamos convocados a un proceso electoral para que ellos sean que mediante el voto elijan. Nosotros hemos tenido una total amplitud, hemos recibido incluso en audiencia a autoridades para que nos hagan saber las observaciones que tienen en cada una de los procesos de selección que se ha realizado en las asambleas legislativas departamentales, y también hemos recibido en audiencia dentro de la Comisión de Constitución a ciudadanos que tenían, por ejemplo, observaciones por algunos postulantes, algunas ternas que nos ha llegado a la Cámara de Diputados, y creo que ese es el trabajo responsable que los bolivianos están esperando ahora de sus autoridades. Entender, pues, que la democracia es el escenario de diálogo, discusión, construcción de pactos y de concertación. El único pacto que pudo haber habido dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional es que nos comprometamos a seleccionar vocales que tengan independencia política y que se respete la meritocracia. Sin duda eso es lo que hemos hecho. Y luego, respecto a la meritocracia, porque se ha hablado de algunas postulantes que tenían 10 puntos y que no han sido electas. Una de las postulantes que tenía 10 puntos había escrito hace menos de 3 meses un artículo declarando públicamente su afinidad con uno de los candidatos que ya prácticamente pretende presentarse a las elecciones del 2020. No se podría designar a una vocal que públicamente ya ha declarado su afinidad con un candidato, justamente en el afán de garantizar la objetividad, la imparcialidad y la independencia política que deben de tener los vocales. Es por eso que hasta ahora nosotros no nos ha llegado ningún tipo de observación con ninguna de las designaciones al Tribunal Supremo Electoral que hemos realizado, y estamos haciendo desde la oposición los mayores esfuerzos para que justamente no sean designados vocales que se vean comprometidos políticamente con cualquier organización política que se encuentre en vigencia en el órgano electoral, sea de oficialismo o de oposición. Creo que ese es el trabajo que se está realizando. Hemos aprobado una ley corta para ampliar el diseño del cronograma electoral, y también el día de hoy vamos a tratar en el Senado se ha tratado una norma que enviará en consulta al Tribunal Constitucional cuál llegaría a ser el camino a seguir en el hipotético caso que se tenga que discutir una ampliación del mandato constitucional. Queremos hacerlo todo legalmente apegados a la norma. Es por eso que vamos a hacer las consultas al Tribunal Constitucional, y también vamos a esperar el calendario electoral del Tribunal Electoral para que sean ellos quienes nos definan el posible tiempo que debiera de ampliarse o no el mandato constitucional. Gracias, diputada Shirley Franco, por sus consideraciones. Y en base a lo expuesto, seguramente la diputada del MAS, Betty Yañiquez, tendrá algunas consideraciones. Tomando en cuenta, principalmente le solicitamos aclarar a la audiencia, ya que este punto ha sido puesto en debate, los parámetros de evaluación. Porque se ha escuchado precisamente la exclusión de ciertos puntajes, pero por otra parte, los motivos que habrían causado que algunas personas no persistan en estas etapas y lleguen finalmente. Seguramente habrán validaciones, como explicaba la diputada Franco, precisamente sobre qué diferencias hay estas. Bueno, sobre los temas que hemos escuchado, ¿cuáles son sus consideraciones, diputada Yañiquez? Bueno, estamos en esta situación de una convocatoria a elecciones y nos hablan de que hubo un fraude
Tal vez no hubiera querido tocar esos puntos, pero yo creo que hay que responder. Tenemos 226 mesas observadas de 36,000 mesas. No es ni el 2%. Otra cosa es que en esta coyuntura se ha hablado de un fraude inminente cuando en un criterio existen irregularidades. ¿En qué elecciones no existen irregularidades? Otra cosa es que en esta época, justamente tomando en cuenta ese tema de las pititas y demás, se ha dado una satanización a las mismas. Y no es cuestión de decir y hablar, es un fraude inminente. Expertos internacionales, 11 expertos señalaron que no había fraude. No lo dice Betty Añíquez ni lo dice el MAS. La CELAC, ¿qué dice? Entonces, yo creo que es importante hacer notar a la opinión pública situaciones no extremas que finalmente quieran incendiar nuevamente al país. Estamos hablando de pacificación, estamos hablando de armonizar el pueblo boliviano. Entonces es en esa línea que parlamentarios del movimiento al socialismo están trabajando, y no querer venir a cambiar nuevamente la situación en que ahora estamos y que difícilmente llegamos, porque no olvidemos que tenemos 34 muertos, alrededor de 1,000 heridos, perseguidos y detenidos. Entonces, si nosotros quisiéramos continuar hablando de ese tema, realmente en este momento estaríamos en puro llanto y dolor, porque el luto que tenemos en nuestros corazones y en nuestras familias es grande. Ahora, se habla de que debería acompañar nuevamente las pititas y la población. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya no vivir en paz? ¿Incendiar nuevamente al país? ¿Enfrentarnos entre bolivianos? ¿Qué es lo que hemos buscado al llegar hasta este momento? Hemos llegado a ver la tranquilidad del pueblo boliviano. Esta diputada no va a ir a incendiar nuevamente el país. Esta diputada no va a ir nuevamente a enfrentarnos entre bolivianos, como lo que quieren, estoy viendo como objetivo, a título de decir que vayan a hacer un aspecto de vigilancia. Cuando vemos, si hablamos del CONADE, que indican en el CONADE, yo creo que los fundadores del CONADE se están revolcando en sus tumbas, porque en el CONADE se ve gente de la dictadura. Ni siquiera se ve, obviamente que hay gente genuina que ha trabajado siempre en la línea de la defensa de los derechos humanos, pero no todos ahora. Ahora en esta coyuntura la situación está diferente. Ahora las pititas sí se han respetado las pititas, por eso mismo se ha dado la situación que estamos. Pero hay gente que no ha respetado ni las pititas, ni siquiera nada, ni siquiera los seres humanos que estaban parados en determinados lugares los han acribillado. Yo creo que deberíamos tener un discurso diferente en esta época. Yo creo que deberíamos tener un discurso reconciliador, un discurso de paz, no un discurso de nuevamente querer incendiar al país. Yo creo que el pueblo boliviano tiene que reflexionar. Ya no más muertos, ya no más heridos, ya no más enfrentamiento. Paz, armonía en Bolivia. Eso es lo que queremos las autoridades. Ahora, cuando indican de que no se ha considerado el tema de paridad, se ha cumplido con el reglamento, más allá del discurso. Y cuando se cumple con el reglamento y la norma, también se actúa conforme a ley. Ahora bien, se da el caso de que generalmente se presentan incluso menos mujeres a estas elecciones como candidatos.
Para nosotras las mujeres a veces es difícil, porque no encontramos. No es la misma cantidad, solamente fíjense en las listas cuántos varones y cuántas mujeres se presentan. No es cuestión de venir a incendiar y decir no están cumpliendo. Es que también hay que actuar conforme a la realidad en que nos encontramos. Yo creo que eso es de suma importancia. Ahora, se indica de igual manera de que hubiera habido grandes falencias en cuanto a lo que se hubieran dado a elecciones y demás que se hubiera dado en asambleas departamentales. Esto pues es una responsabilidad de los propios asambleístas departamentales. Deberían actuar conforme corresponde. No hicieron pues el trabajo que deberían haber hecho y se lo trasladaron al legislativo, a la Asamblea Nacional, que tiene que ir justamente a subsanar todos los errores que están desnudando. Del cuoteo, eso sí llama la atención, porque en ningún momento hubo ningún cuoteo. Cuoteo sería, yo pongo este candidato, tú pones este otro, no importa si no cumple con los requisitos, no importa si haya tenido antecedentes, de ninguna manera. Solamente se ha pensado en las mejores mujeres y en los mejores hombres. Ahora bien, hay personas que evidentemente tenían un 10 y eran mujeres, pero también hay que tomar en cuenta de que nosotros queremos elecciones transparentes. No queremos gente que vaya ya con una inclinación política. Por ejemplo, en el MAS, le voy a ser clara, en ningún momento queremos vocales que nos vayan a ayudar. No necesita el MAS que nadie le ayude, pero sí el MAS y todo el pueblo boliviano requiere que los vocales sean transparentes, requiere que los vocales sean gente que garantice elecciones que el pueblo espera. Eso es lo que queremos, que no nos hablen de situaciones que solamente puede existir en la imaginación. El pueblo boliviano esté tranquilo, sus autoridades están trabajando en la línea que corresponde, conforme a la normativa legal vigente. Muy bien, para ir cerrando este primer punto, don Edwin Herrera, es muy importante destacar también un elemento. Las asambleas legislativas, por lo menos la Asamblea Plurinacional, estaba obligada a incorporar ese procedimiento que ha servido para preseleccionar a los vocales, porque la Constitución establece que sí es tuición del Legislativo elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero establece con claridad cómo, de qué forma, con qué procedimiento, porque muchos en determinado momento llegaron a decir, por la premura del tiempo, tiene toda la posibilidad del Legislativo de ponerse de acuerdo, aunque en un solo día podían haber nominado a gente comprometida, transparente, etcétera, porque incluso se dijo que el tema de la meritocracia es muy importante, sumamente importante, pero no basta. También existen necesidad de establecer otros elementos como la probidad, la imparcialidad, aspectos subjetivos que no se pueden medir. ¿O cómo considera usted, don Edwin Herrera? Bueno, está claro que va cobrando forma un concepto que se lo puede aplicar sin una carga ideológica, sin ninguna carga perniciosa. Pero es una categoría que hay que comenzarla a dilucidar, a debatir, que es el fin justifica los medios. En el caso de la pacificación a costa de la memoria democrática del país. Y yo pregunto, ¿eso es justo con Bolivia? ¿Eso es justo con la democracia? De que justificando el tema de la pacificación del país nos olvidemos de lo que ha pasado el 20 de octubre, o entre octubre y noviembre. Está claro para todos los bolivianos
que ha sido la mayor movilización en defensa de la democracia en estos 37 años que vivimos en un sistema democrático ininterrumpido. Entonces, yo creo que estamos en una especie de cambio de prioridades y estamos justificando algunas cosas con este tipo de alocuciones. Si estamos acá sentados debatiendo la elección de nuevas autoridades electorales, es porque las anteriores están en la cárcel. Y están en la cárcel porque operaron un fraude, porque ayudaron a un gobierno, a un partido, a torcer la voluntad del soberano, de la mayoría del país. No estamos acá por un ejercicio, qué sé yo, de que hayan cumplido su periodo de mandato, o que todos hayan enfermado y hayan fallecido. No. Es porque se produjo un fraude y porque esos señores operaron ese fraude y ahora están tras las rejas. Entonces yo creo que hay que tomar las cosas con real dimensión, no para que haya molestia, sino para que haya conciencia de lo que ha pasado en el último tiempo en el país. Y cuando digo que el fin parece que justifica los medios, también me refiero al tema de las elecciones. Parece que el que haya elecciones justifica nomás que se haya pasado por alto la meritocracia, la paridad de género y todas las cosas que han venido señalando durante el proceso de selección de ternas. Y aquí es bueno hablar con ejemplos. Nosotros mandamos, como Asamblea Departamental de La Paz, donde les reitero una vez más, tiene más de 2/3 el MAS, incluso a una postulante mujer que tenía 8 puntos, estando entre los mejores 5 calificados. Mujer, sin militancia política, con todas las credenciales, con méritos, con posgrados. ¿Qué hace la Cámara de Diputados? La saca. ¿Dónde está la meritocracia? Pues dicen que son pilar fundamental la meritocracia. Entonces, ¿por qué la sacan? Y ya son 2 los ejecutados de 8 puntos que no pueden llegar a ser miembros del Tribunal Departamental Electoral. Entonces, estas cosas las hemos dicho ante la Comisión Mixta de Constitución. Nos han cedido, y nosotros agradecemos esa posibilidad de explicar lo que estaba pasando. Porque, lo reitero por tercera vez, en la Asamblea Departamental de La Paz hay más de 2/3 del MAS. Y los poquitos que somos de las bancadas minoritarias, dijimos, como responsabilidad nuestra, tiene que saber esto la instancia que finalmente va a terminar eligiendo a los vocales departamentales. Y pedimos esa audiencia, y nos las concedieron. Explicamos en qué consistían estas cosas. De Guatemala a Guatepeor. Entonces, ¿están las cosas así? Dice una parte de la Biblia: por sus obras os conoceréis. Y esperamos que estas autoridades que ya están elegidas, que en el caso del Tribunal Supremo Electoral ya han sido posesionadas, y me imagino que en el curso de las próximas horas también se van a posesionar a las autoridades departamentales, se atengan a la norma. Y por supuesto también se atengan a la supervisión de la gente, de la ciudadanía. ¿Por qué tenerle miedo? ¿Acaso no pregonaban el control social? ¿O es válido el control social a través de las organizaciones afines a un partido y no es válido el control social de la gente que se ha movilizado por defender la democracia? Nos creemos fielmente que no estamos en tiempos como para que el fin justifique los medios. Gracias al asambleísta Edwin Herrera por sus consideraciones. Y bueno, vamos a pasar al
segundo punto en la agenda de este diálogo en Panamericana, que está referido a la condición legal en la que se encuentra el expresidente Evo Morales. Esto, claro, si bien seguramente vamos a escuchar algunos análisis sobre el tema en función a el impacto que tiene en nuestra coyuntura, sobre todo al temor de que continúe, como algunos analistas han observado, involucrado en la política, y esto está relacionado de forma estrecha con el estatus que tiene en Argentina. Si bien desde el primer día que él llegó a territorio argentino, el canciller de ese país vecino lo calificaba como refugiado, se sabe que este proceso está en trámite, que existen algunas normas, pero al mismo tiempo habrá que asumir y admitir que las redes sociales son difíciles de controlar y que corresponden seguramente también a otras instancias. Por ello, esta duda sobre cómo continuará su calidad de jefe de campaña del MAS, su envolvimiento con la política boliviana, pese a estar en esta condición, además, en otra nación. Le consultamos la opinión que le merece el tema a la diputada Shirley Franco. Gracias. Bueno, para cerrar el anterior bloque, claramente hay quienes dicen se tiene que hacer, pero no dicen quién lo debe hacer. Es fácil, básicamente, deslindarse de una responsabilidad. Y creo que lo que esperan ahora los bolivianos es que sus autoridades actúen con responsabilidad. No podemos permitir que el debate se traslade a las calles, en escenario de las pititas, de la violencia, porque el debate tiene que estar en los lugares como la Asamblea Departamental, la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados, de Senadores, que son escenarios de debates, de discusión, de concertación, y bueno, creo que esos son los escenarios democráticos que, bueno, nos da este sistema que es el más sabio. Respecto al caso de Evo Morales, claramente en México ha generado una serie de malestar, ante el cual ha tenido que salir prácticamente de manera intempestiva hasta el país de Cuba, porque no estaba cumpliendo las restricciones que le da la condición, en ese caso, de asilado político. Obviamente, esta situación le ha generado una serie de conflictos al presidente de México, Manuel López Obrador, quien ya veía insostenible la presencia de Evo Morales en México, y Evo Morales toma la decisión unilateral de retirarse pese a ese estatus de asilo que se le fue otorgado sin que lo haya solicitado, porque ese no es un detalle menor. Y posteriormente ahora se encuentra muy cerca de las fronteras de nuestro país, ya con el estatus de refugiado político. Vale la pena aclarar que en el caso del asilo y del refugio existen una serie de restricciones, que es justamente el no pronunciamiento sobre hechos políticos, porque obviamente en el caso del refugio, esta persona accede a esta condición a consecuencia de sentirse insegura en su propio país, y es por eso que solicita esta situación al Estado de Argentina. Bueno, yo tengo que dejar claramente establecido que el gobierno de transición, a quienes hemos pertenecido a la Alianza Bolivia dice no nos incomoda que Evo Morales retorne a su país, porque es bien un ciudadano boliviano, pero así como todos los ciudadanos bolivianos nos sometemos a las leyes, respetamos la Constitución, también todos los ciudadanos se tienen que someter a la justicia boliviana. Y en tanto y en cuanto un ciudadano tenga cuentas pendientes con el Estado, deberá de responder a esta situación a una justicia boliviana. Lo que tenemos que garantizar como autoridades, en este caso como parlamentarios, y también el gobierno de transición, es que se cuente con un órgano judicial que respete el debido proceso a todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas. En este caso, garantizar el Estado de Derecho y sobre todo la independencia de cada uno de los órganos del Estado para que respondan por sus actos ante la justicia boliviana. A mí me parece y me llama profundamente la atención que en un ampliado del movimiento al socialismo hayan decidido nombrarlo al señor Evo Morales como jefe de campaña, sabiendo que Evo Morales
es una de las personas que directamente ha pretendido beneficiarse de la ejecución de un fraude electoral. Porque si bien existe una causa abierta en la justicia boliviana para investigar a los vocales como o autores intelectuales o como aquellos que han ejecutado este fraude y que, bueno, muchos se encuentran con medidas cautelares y detención preventiva, pues también habrá que evidenciar quienes pretendían beneficiarse de este fraude. En este caso, la nominación como jefe de campaña a Evo Morales, yo me atrevo a decir que va a ser totalmente contraproducente para en términos de preferencia electoral que pretende tener el movimiento al socialismo, porque Evo Morales hoy por hoy por los bolivianos está identificado como una persona antidemocrática, una persona que ha forzado la justicia, ha irrespetado la constitución política del Estado, únicamente con el propósito de quedarse ejerciendo la titularidad en el Palacio de Gobierno. Por tanto, yo creo que Evo Morales no debería ni ser considerado como un actor político, ya pues si bien no es candidato, pues en este caso el movimiento al socialismo están encontrando otro tipo de figuras porque no han podido de alguna manera generar nuevos cuadros políticos, y eso sucede cuando existen organizaciones políticas que tienen una mirada caudillista, porque son justamente estos caudillos los que asfixian a su propia organización política, y esto es una naturaleza que en realidad no se la podemos endilgar solo al movimiento al socialismo. Lamentablemente ha sido una enfermedad del sistema de partidos, ¿no? En el caso del ADN, prácticamente nacía y moría en la figura del señor Hugo Banzer Suárez, lo propio en el caso del movimiento de izquierda revolucionario con Jaime Paz Zamora, lo propio sucedió con el MNR, y bueno, y ahora estamos viendo que lo mismo sucede con el movimiento al socialismo. Por eso yo creo que estamos viviendo nuevos momentos en la democracia, momentos donde las organizaciones políticas tienen que tener mucha democracia interna, donde las organizaciones políticas, si quieren sobrevivir este periodo de transformación, tienen que entender que de verdad estamos viviendo la reconstrucción de una nueva Bolivia. Y pues en este caso, la condición legal del señor Evo Morales, él sigue siendo un ciudadano boliviano y como cualquier otro puede retornar a este país, pero estamos en una nueva Bolivia donde no existen ciudadanos ni de primera ni de segunda, donde todos se tiene que respetar el principio de igualdad ante la ley, porque creo que cuando empezó el irrespeto del principio de igualdad ante la ley, es el génesis de todo este problema y convulsión social que hemos vivido en nuestro país. Yo creo que los próximos comicios electorales del año 2020 habrá que discutir con mucha responsabilidad por parte de todos los actores políticos y las organizaciones políticas qué tipo de elecciones vamos a tener, si van a ser elecciones altamente competitivas, si van a ser elecciones donde de alguna manera demos otras señales de comportamientos democráticos que deban tener no solo los candidatos, sino también los líderes de cada organización política, porque yo creo que ahora lo que están esperando los bolivianos es justamente que sus autoridades, los líderes de opinión y los actores políticos actúen con una elevada responsabilidad y sobre todo que comprendan la lección democrática que nos han dado los ciudadanos a lo largo de todo este tiempo de movilización. Y en el caso de la oposición, creo que los ciudadanos nos están pidiendo una gran concertación nacional. Creo que son las organizaciones políticas que tienen que actuar de esa manera, porque si no también, así como ha habido una dura lección que Bolivia le ha dado al movimiento, al socialismo y al oficialismo, pues no vaya a ser que también esta dura lección pueda llegar a la oposición, en tanto y en cuanto no escuchen la demanda que tiene no solo su electorado, sino también el resto del país. Creo que eso es una apreciación no particular, es una apreciación genérica que Bolivia está viviendo tiempos de transformación, y pues es momento de dejar muchos radicalismos atrás y empezar a ejercer la democracia.
entender que hay mecanismos que nos da la democracia que no tienen que ser satanizados, que tienen que ser más bien explotados para evitar escenarios de violencia, de confrontación, de enfrentamiento, y eso no es hablar de que el fin justifica los medios. Creo que eso más bien es ver el bosque y no el árbol, porque hay personas que solo ven el árbol, ven su mezquindad, ven sus intereses, y no ven en realidad el interés, el bien común y el bienestar social que finalmente deberíamos de estar promoviendo y buscando con el fin de una vez por todas, tener un gobierno que sea elegido con la total legitimidad y respetando la voluntad del pueblo boliviano que se pueda expresar en las urnas. Yo creo que en este caso la figura de Evo Morales sigue siendo, no genera preocupación, pero sigue siendo un factor de discordia en los bolivianos. Entonces, mientras más se explote la imagen de Evo Morales, creo que más contraproducente va a ser para los fines que tiene el movimiento al socialismo de cara a las elecciones del 2020. Muy bien, partimos de esa última reflexión de la diputada Shirley Franco para plantearle también la consulta a la diputada Betty Yañiquez. El efecto que tiene en nuestro país y también a nivel internacional cada vez que el expresidente Evo Morales hace referencia, emite algún mensaje por Twitter y todos esos aspectos. Más aún tomando en cuenta, y usted es una persona del ámbito del derecho, que existen algunas figuras internacionales como el refugio político que tienen ciertas características y que deben ser respetadas, por lo menos eso es lo que se ha manifestado. Hay en consulta, se ha mandado a este organismo de las Naciones Unidas, el gobierno así lo hace, y en la eventualidad de una respuesta también habrá una queja ante el vecino país, porque más allá de establecer los límites que fijan precisamente la figura del refugio político, más bien se alienta desde el gobierno que Evo Morales siga generando este tipo de mensajes. ¿Cómo está observando este tema, diputada Betty Yañiquez? Yo creo que antes es bueno hacer mención a un aspecto bien concreto. Se dice que el fin justifica los medios y que nosotros a título de pacificación estaríamos actuando al margen de lo que el pueblo quiere. Si hablamos de que nuevamente salgan pititas, motoqueros, que haya enfrentamiento, imagínense si el movimiento al socialismo tendría que decir que nuevamente hayan los bloqueos, las organizaciones sociales se movilicen. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Para qué estaríamos sentadas acá, diputadas, asambleístas nacionales y departamentales? Si nuestra misión es hablar de democracia, y la democracia estaba a punto de perder en los últimos tiempos. Nos ha costado recobrar la democracia, nos ha costado también sangre. Entonces esa democracia hay que cuidarla como un tesoro. En esa línea se trabaja, no quisiéramos que se desvirtúe lo que realmente se ha hecho. Cuando hablamos de Evo Morales, no debemos olvidar que Evo Morales tuvo que salir del país en unas circunstancias realmente especiales. Cuando a un gobierno constitucional, las Fuerzas Armadas y la policía le piden que renuncie, aquí en la China se llama golpe de Estado. No hay otra, no hay dónde perderse. Él tuvo que salir precisamente sin terminar su mandato. Ahora se encuentra en Buenos Aires, Argentina, como refugiado político, temiendo por su seguridad. Por ello, como partido político, hemos decidido fortalecer nuestra organización para que en democracia ganemos las elecciones. A Evo Morales le emitieron un mandamiento de aprehensión cuando esto no correspondía en forma legal. Nadie puede ser sancionado sin tener un proceso justo y legal, menos ser condenado sin antes haber sido oído. A Evo Morales se lo condena sin oír su defensa
Y algo bien importante, se olvida la investidura de Evo Morales cuando sale de este país. No se está respetando. Evo Morales requería de un juicio de responsabilidades. ¿Por qué? Justamente se lo está tratando como si fuera un caso específico de un proceso ordinario, cuando no debería ser así, ya que la ley 651 de 20 de enero del 2015, Evo Morales es designado presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia con un 61.36% de porcentaje en cuanto a lo que ganó en elecciones el 2014. Lo que en los últimos años, del 2005 atrás, no se había visto. Solamente se veía democracia pactada. ¿Cómo salía un presidente? Un presidente salía solamente, ¿por qué? Porque se negociaba en el Parlamento. No valía el voto del ciudadano. Entonces, yo creo que no se ha respetado el artículo 24 y el artículo 161, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, que establece admitir o negar la renuncia de la presidencia o del presidente del Estado. En consecuencia, cualquier investigación penal en contra de Evo Morales antes de la admisión o denegación de su renuncia por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional debería ser consultado al órgano legislativo a efectos de determinar a estas autoridades a quienes la Constitución y la ley les asignan competencia. Consiguientemente, se puede establecer que en cumplimiento de la ley 044 del 2010 se debería tomar en cuenta este aspecto, por lo que el mandamiento de aprehensión es totalmente atentatorio, es ilegal, sino antes, reitero, no haberse dilucidado este aspecto en la Asamblea con relación a su aceptación o rechazo de su renuncia. Ahora, quiero adelantarme. Hay mucha gente que dice, y el abandono que hizo, porque la ley también dice 10 días si abandona. Tomemos en cuenta de que el abandono no fue voluntario, fue presionado. Por eso, al empezar, cuando hablo de Evo Morales, digo, cuando las Fuerzas Armadas de un país y la policía le piden a un gobierno constitucional que renuncie, acá y en la China se llama golpe de Estado. Entonces, él no salió por su voluntad. Acá yo creo que debería haberse, si estamos en un Estado de Derecho, debería haberse avanzado como corresponde, conforme a la normativa legal vigente, el paso 1, el paso 2, y no conculcar derechos de Evo Morales. Ahora, él estaba en México, por su propia voluntad se va. Existen en las redes se puede esperar verdades y también grandes mentiras. No se puede ciegamente creer en las redes. Las redes han dado lugar incluso a la muerte de determinadas personas y a veces hasta muertes civiles. Se dice que ya estaban incómodos, que han tenido que de alguna manera indicarle que salga del país. No es así. Se puede establecer de declaraciones de autoridades que de ninguna manera ha ocurrido ello. Y ahora en la Argentina, si él hace uso de la libre expresión, es porque es un derecho humano. Y creo que también está consciente
de que es refugiado y actuará conforme a la normativa legal vigente. Antes de concluir con usted, diputada Yañíquez, el hecho de que usted afirme que existe aquí en la China, cuando instituciones del orden como la policía o las Fuerzas Armadas le piden la renuncia, ¿no?, a una autoridad legalmente electa, se trata de un golpe de Estado. Pero esto sucede eventualmente cuando estos organismos armados, es decir, las Fuerzas Armadas, asumen el poder. En este caso no ha ocurrido eso en nuestro país. Bueno, esa simplemente sería una excepción, pero tal parece que así hubiera sido, porque ocurre de que un miembro de las Fuerzas Armadas le pone la banda a la señora Áñez. Ustedes, eso dónde se ha visto, ¿no? Yo creo que eso está claramente visible aquí en el mundo. Y tal vez no es el motivo de este debate, pero simplemente cuando hablamos de Evo Morales nos vemos obligados a tocar este tema. Yo no he venido a incendiar el país, yo no he venido en ningún momento a confrontar, lo que he venido es a enarbolar la pacificación y la armonía de Bolivia. Muy bien, ¿qué nos puede mencionar usted en este punto, don Edwin Herrera, haciendo referencia a lo que está ocurriendo con el expresidente Evo Morales, más aún tomando en cuenta los argumentos que se ha podido escuchar, que no son la primera vez, ¿no es cierto? Ya incluso otras personas han manifestado que simplemente, y eso le hacían recuerdo al propio Evo Morales, que simplemente el hecho de pedir la renuncia de una autoridad sería ya, o tendría intenciones golpistas. Lo mismo se podría entender entonces de aquellos pedidos de renuncia que se realizaba en aquel momento contra Sánchez de Lozada o contra, en ese momento también, Carlos Mesa. ¿Cómo entiende este fenómeno? Bueno, el segundo punto de este diálogo en Panamericana señala con bastante claridad cuál es la condición legal en la que se encuentra el expresidente Evo Morales. Y la raíz, la génesis de su actual condición legal es un audio, un video que se difunde, que lo hace público el actual ministro de Gobierno, de una conversación en la que están Evo Morales y un dirigente del trópico cochabambino, Faustino Yucra Yarwi, de quien no se sabe en este momento dónde es su paradero, dónde está finalmente este señor. Pero esta es la raíz para que se inicie una investigación fiscal sobre delitos bastante serios. ¿Cuáles son estos delitos? Son sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Porque en el audio, en el video que creo que todos hemos escuchado y hemos visto, Evo Morales le dice que hay que dejar sin alimentos a las ciudades, que ahora sí hay que cercar a las grandes ciudades del país. Y esto lo hace en medio de los conflictos sociales que vivimos los bolivianos entre octubre y noviembre. Entonces, este es el punto de inicio de una investigación fiscal, una investigación que la lanza el gobierno de transición y que ahora tiene como condición legal a un Evo Morales investigado, a un Evo Morales perseguido por la justicia para dilucidar la verdad sobre estos hechos denunciados, que son muy graves: sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Entonces, la condición legal es esta, y lo que se ha dispuesto es una orden de aprehensión una vez que el señor Evo Morales pueda, si es que así lo decide, ingresar al país. Y la orden de aprehensión no es otra cosa que es poner al investigado frente a un juez. Y frente al juez tiene que decir su verdad, su versión respecto de los hechos denunciados. Por tanto, esa es la raíz de este tema. No es ninguna animadversión, ninguna acción política sin fundamento, no es ningún desquicio. Es una raíz que tiene que ver con este video, con este audio, pero que además ya fue sometido a pericias aquí en Bolivia, a través de esta unidad policial que es especializada en este tema, pero tengo entendido que también se está haciendo una pericia en Colombia,
para determinar que no haya habido ningún tipo de manipulación digital, ni mucho menos de estas dos voces que se escuchan con claridad, y de este video que al final incluso el dirigente dice ha hablado con el jefe. Entonces, está claro que ahí se van a encontrar las raíces de este asunto. Pero, dice la denuncia, sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Ese es el punto de inicio, es el hilo conductor que seguramente va a desentrañar otro tipo de acciones conspirativas en contra del gobierno de la presidenta Áñez, que ya para ese momento estaba al mando del país. Pero esta omnipresencia de Evo Morales, que la señala con bastante claridad la diputada Yañíquez, tiene que ver con que en estos 14 años hemos tenido al expresidente omnipresente en nuestras vidas, prácticamente todos los días. Y lo que hay que señalar, yo me imagino a partir de esta recomposición del Estado y de lo que va a ser la acción de la justicia con relación a este tema, es también ya ponernos con claridad, que eso yo creo que es importante transmitir a quienes nos están escuchando en este momento, de que Evo Morales ya es parte del pasado político del país. De hecho, no va a estar en la papeleta electoral el 2020. De hecho, la influencia que va a tener, y que para nada es despreciable, va a ir disminuyendo. De hecho, el MAS tiene que reinventarse con nuevos liderazgos. Tiene el derecho de hacerlo, y sería realmente saludable que lo haga. Yo creo que como sociedad tenemos que colocarnos una vacuna psicológica para superar este trauma que se ha personalizado en el señor Evo Morales. Porque de lo contrario vamos a estar con una paranoia complicada, a expensas y en ascuas por lo que dice, por lo que hace, por lo que decide, por lo que define. No, yo creo que el futuro de los bolivianos, las bolivianas, el futuro del país son más grandes que Evo Morales y el MAS. Entonces yo creo que una cosa es, por supuesto, la acción de la justicia respecto de este tema, que tiene fundamento, que tiene base, que tiene evidencias iniciales, y otra cosa es la parte profunda de esto. Una vez superar este trauma que personaliza en el expresidente de nuestro país. Y yo creo que este 31 de diciembre, al tiempo de abrazarnos entre familiares, entre personas queridas, yo creo que también hay que hacer un compromiso de volcar la página. Este año ha sido tremendamente complejo para el país. Y lo que nos merecemos las bolivianas y los bolivianos es pensar en un futuro mejor. Y la manera es poniéndonos esta vacuna psicológica, es volcando la página, es dejando de ser rehenes de esta omnipresencia que tenía. Por supuesto que la tenía, además alimentada por los medios estatales, por esta gran maquinaria de comunicación que se dotó el régimen anterior. Por supuesto que sí, pero ahora yo creo que nos toca como bolivianos pensar en otra cosa, tener una propia energía que nos lleve a un futuro mejor. Entre tanto, yo me imagino que van a seguir las investigaciones, van a seguir procesándose en materia fiscal, en materia policial, todo lo que tenga que procesarse, y finalmente, si se activa la orden de aprehensión el momento en el que cruce las fronteras de nuestro país, este señor va a ser puesto en manos de un juez para que le diga la verdad, para que descargue estas serias acusaciones de sedición, de terrorismo y de financiamiento al terrorismo.
Gracias, asambleísta Herrera. Este punto seguramente tendrá algunas repercusiones. Por ello vamos a hacer una breve ronda, así que les pedimos a los panelistas celeridad, aunque claro, tomen un tiempo prudente para hacer algunas aclaraciones seguramente sobre este aspecto. Nuevamente con usted, diputada Franco. Lamentablemente en nuestro país, después de 13 años de gestión gubernamental, nuestra institucionalidad democrática se ha visto asediada, y es por eso que hoy no tenemos necesariamente instituciones fuertes, no tenemos procedimientos que sean sólidos, y seguramente eso es lo que ha generado el temor en algunos miembros del movimiento al socialismo para promover esta ley de garantías. Una ley de garantías que justamente estaba buscando realizar una serie de salvedades a algunos dirigentes afines al movimiento al socialismo y muy particularmente al señor Evo Morales. En este caso, esto es un reflejo claro de que si bien Evo Morales en este momento no viene a Bolivia, responde justamente a ese temor, porque él mismo ha generado un Estado de Derecho donde no existe independencia entre los órganos del poder y lo que es aún peor, la justicia ha estado con una total injerencia, ha sido manejada incluso con un brazo operativo, con fines políticos, asediando, intimidando y persiguiendo a quienes pensaban diferentes. Por eso es que ahora alguna facción dentro del movimiento al socialismo debe de creer que el gobierno de transición constitucionalmente establecido, pues actuaría con la misma vara que actuaba el gobierno del señor Evo Morales. Y eso no es así. Nosotros más bien estamos tratando de devolverle el pleno Estado de Derecho a nuestro país y garantizar la independencia en todos los órganos del Estado. Por eso estamos decididos a que sean todas las autoridades, a que comprendan que más bien debemos garantizar un órgano judicial que le dé el debido proceso a todos sus ciudadanos y ciudadanas. En Bolivia no ha existido ningún tipo de golpe de Estado. En Bolivia lo que se ha tenido que realizar es la aplicación del artículo 169 y 170 de la Constitución Política del Estado, a raíz de que lamentablemente ha habido una avalancha de renuncias por parte de algunas autoridades del movimiento al socialismo que inicialmente se estaban constituyendo en el obstáculo para que podamos de una vez por todas consolidar una etapa de transición y sobre todo no dejar un vacío de poder en nuestro país. Se ha logrado consolidar el gobierno de transición, pero siempre manteniendo y respetando el orden constitucional. Yo sí tengo que responderle en este caso a la diputada Yaníquez, quien manifestaba que la medalla presidencial a la presidenta Áñez ha sido colocada por alguien de las Fuerzas Armadas. Dejar claramente establecido que realmente la figura que hemos atravesado en esos momentos era totalmente atípica, era un escenario totalmente diferente y por eso se ha tenido que aplicar la Constitución Política del Estado, pero también la sentencia constitucional 003, quebrado 2001, en el cual establece la inmediatez en la sucesión constitucional. No se puede indilgar a la oposición la decisión voluntaria libre que ha asumido la senadora Salvatierra al renunciar a sus obligaciones con este Estado. No se puede endilgar a la oposición la decisión que ha asumido también el senador Medinaceli y que incluso en algunos casos en este escenario la senadora Salvatierra prácticamente se estaba constituyendo en el obstáculo para que nosotros podamos lograr la pacificación de este país, pero además este gobierno de transición realmente está optando por asumir decisiones totalmente responsables, escuchando a los bolivianos, pero también reconociendo que existen ciertos pedidos que si bien pueden de alguna manera hasta sonar a una especie de caprichos, son pedidos que si nos van a ayudar a consolidar la pacificación de este país, se lo va a hacer. Uno de los requerimientos, por ejemplo, que tenía en este caso la ciudad del Alto y el trópico de Cochabamba,
era la solicitud de abrogar aquel decreto supremo que establecía la ejecución de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la policía. Se ha logrado y la presidenta Áñez ha abrogado este decreto supremo porque finalmente cumplió su cometido, que era dar seguridad a aquellos bolivianos que se sentían en una situación de asedio, de intimidación, y pues creo que en realidad este es el camino que se tiene que ir allanando en búsqueda de lograr los dos objetivos que tiene este gobierno, que es la pacificación de este país y que es la convocatoria a un proceso electoral transparente. Muy bien, para finalizar este punto también, algunas consideraciones, diputada Betty Yáñez. Yo creo que puntuales, ¿no? Bueno, se ha indicado de que se ha hecho alusión a un audio, precisamente, en el que se lo involucra con probabilidad sobre autoría de ciertos ilícitos a Evo Morales. En el caso al que se hace mención, se cuenta precisamente con un audio que representa la prueba para ellos como elemento de convicción en esta etapa de la investigación. Si bien indica que el audio fue sometido a una pericia, como claramente ha indicado el asambleísta Herrera, no olvidemos que el artículo 214 de la Constitución Política del Estado establece modificaciones del dictamen. Es decir, que al ser un peritaje que constituye principio de prueba, porque no constituye una prueba contundente, incluso cuando hablamos de audios, por el avance de la informática y la tecnología, el audio tiene que ser corroborado con otras pruebas. De ninguna manera podemos indicar y decir, bueno, esta es la reina de las pruebas y por esto se lo juzga y se lo sentencia. Es, yo creo, simplemente, como dije, ese aspecto. Ahora, segundo presupuesto, para que proceda una aprehensión, el imputado debe ocultarse, fugarse. Con relación a este presupuesto, es de conocimiento público que en ningún momento Evo Morales se ocultó, se fugó. Más al contrario, se detalla en las redes la actividad que realiza desde su viaje hasta México. Diferentes entrevistas, medios de prensa, aquí incluso usted ha hecho mención a manifestaciones públicas. Entonces, está claramente establecido que no se cumple con los presupuestos legales para un mandamiento de aprehensión. A la luz de la normativa legal vigente, a la luz de la Constitución, artículo pertinente que hice mención, es un mandamiento totalmente abusivo, arbitrario. Yo creo que en este caso le corresponde, como a cualquier ciudadano, y más aún Evo Morales habiendo sido presidente, un juicio frusto. Ahora, también se hace mención a ley de garantías que hubiéramos querido forzar para que Evo Morales y un grupo de personas tengan una situación de privilegio. ¿Por qué la ley de garantías? La ley de garantías, porque no se estaba cumpliendo el artículo 151 de la Constitución Política del Estado. Se ha allanado voy a dar un ejemplo, pero hay varios, para simplemente por citar. Se ha allanado el domicilio de Milton Barón. Se ha allanado el domicilio de sus padres de más de 80 años que vivían en provincia. A la señora la han tenido que atender en una clínica porque le dio un ataque. En el domicilio de Milton Barón, niños pequeños. Y usted me diría, pero si tienen el 151, no se puede violar el domicilio. Entonces, ante estas circunstancias, prácticamente nos hemos visto obligados a una ley que ratifique la Constitución Política del Estado. Ni siquiera algo diferente. Ahora, si bien se dice que fuera específico para la impunidad y para que no pueda existir
una ley contra gente que ha cometido delitos? De ninguna manera. Si han cometido delitos, no están pues dentro de esta ley, porque no existe impunidad. Se ha satanizado esta ley de garantías. Ahora también es importante hablar de los más de 14 años donde ha estado Evo Morales como presidente. No se puede tapar el sol con un dedo. Ha existido estabilidad económica. Antes los jóvenes, tal vez no saben, vivíamos con el Jesús en la boca, sobre si baja o sube el dólar, porque eso marcaba nuestra canasta familiar y nuestra economía. 14 años, ellos no saben, viven en una estabilidad económica tranquila. Vivimos en una estabilidad política y social. Crecimiento. Antes del 2005, ¿cuándo se hablaba de crecimiento? Nunca estábamos en esos parámetros. Ahora somos referentes, incluso a nivel mundial. Y no lo dice Betty Añíquez ni lo dice el MAS, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el 169 y el 170 de la Constitución Política del Estado han sido realmente interpretados a gusto y sabor. Eso sería un debate que tuviéramos, un taller, donde, en mi criterio, no fue interpretado a cabalidad, y no quiero ocupar más tiempo, simplemente señalar y decir, no fue en este momento la coyuntura, dice, fue malo, no fue nada bueno. Evo Morales dio a hablar al mundo entero sobre lo que fue Bolivia y lo que es ahora. Bueno, gracias, diputada Yañíquez. Pasamos con usted, asambleísta Wayne Herrera, sobre lo que habíamos escuchado. Le pedimos brevedad, por favor, en este cierre sobre este punto. Claro que sí. Ha hecho un apunte, me parece fundamental, nuestra diputada Yañíquez, y es que cuando se encausa el sindicado, genera más carga probatoria en su contra si es que huye, si es que desaparece, si es que no responde a la justicia. Por supuesto, no es el caso del señor Evo Morales, pero sí del dirigente con el que conversó, porque son dos actores del delito. El señor Evo Morales, que estaba en México, o estaba fuera del país, y el señor Faustino Yucra Yarwi. Él sí ha fugado, él sí ha desaparecido. Él sí está obstaculizando a la justicia, que se opere la justicia. Entonces, ahí sí, las cosas pueden ir encaminándose, pero dejemos que la justicia actúe, haga la investigación, eventualmente disponga la captura de este señor, el señor se enfrente al juez, diga sus cosas, y a partir de eso también se dilucide el resto de la investigación. Pero está claro que es esta la génesis, esta es la raíz de la situación legal actual del expresidente Evo Morales. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y tiene que ver con un elemento también bastante importante que ha surgido a raíz de algunas investigaciones, auditorías que están llevando adelante las actuales autoridades de gobierno. Y se han presentado, y esto de manera genérica, algunas denuncias acerca de algunos manejos fraudulentos, irregulares en el ámbito económico que se habrían cometido en algunas instituciones del Estado. Es de conocimiento público esto, las denuncias que han sido presentadas, a modo de evaluación, ya para cerrar en el último punto de diálogo en Panamericano, a lo sumo a 5 minutos por participación. Diputada Shirley Franco. Bueno, es muy paradójico porque ahora en este gobierno de transición vemos a muchos de nuestros ex parlamentarios que han tenido una labor muy destacada fiscalizando 13 años de gestión gubernamental a la cabeza del señor Evo Morales. Y pues estos parlamentarios que han fiscalizado, que tienen pleno conocimiento, que han denunciado una serie de hechos de corrupción que se ha ejecutado en el gobierno del Movimiento al Socialismo, hoy están asumiendo funciones ejecutivas. Y sin duda esto les da mayores facilidades para poder acceder a información, pero sobre todo para dilucidar
realmente si solo han quedado en indicios estos hechos de corrupción que se denunciaron, o finalmente también la posibilidad de ejecutar a través de una justicia todas las acciones necesarias para que estos hechos de corrupción no queden en la impunidad. Uno de estos hechos emblemáticos es justamente que quien denunció el caso escandaloso de corrupción del Fondo Indígena, el exdiputado Rafael Quispe, hoy prácticamente puede acceder a la información con mayor facilidad para continuar este proceso de fiscalización que lo ha hecho, pero no solo con el propósito de sancionar a las autoridades que se hayan visto involucrados, sino también creo que es fundamental que existe el propósito de recuperar ese daño económico que se le ha provocado al Estado boliviano, porque estamos hablando del dinero que les pertenece a todas las bolivianas y a todos los bolivianos. Otro de los casos que hemos podido escuchar recientemente en estos días es por parte del ministro de Obras Públicas, el señor Iván Arias, quien prácticamente ha apuntado en contra del señor Oscar Coca, exgerente de Entel, porque aparentemente Entel hubiera funcionado como una caja chica, como un supuesto cheque en blanco para fines que tenía muy particulares este gobierno y el movimiento al socialismo. En realidad existe una serie de observaciones al interior de instituciones estratégicas, empresas estatales, que bueno, yo creo que así como este gobierno de transición tiene objetivos bastante claros y muy marcados, que es la pacificación, la convocatoria a elecciones, creo que también en este gobierno de transición, más allá de conocer acciones de gestión gubernamental, vamos a ir conociendo el propósito que tienen de que exista un irrestricto acceso a la información, pero sobre todo transparentar los manejos económicos que ha habido a lo largo de la gestión del gobierno del movimiento al socialismo. Yo creo que, vuelvo a repetir, hay que garantizar un órgano judicial independiente, el debido proceso, pero obviamente no solo con el fin de sancionar a aquellos que se han visto involucrados en hechos de corrupción, en unos manejos oscuros respecto a los recursos fiscales, sino creo que también es fundamental que estas denuncias y esta investigación no se reduzca a estas sanciones, sino también al propósito de recuperar el dinero que le pertenece a cada uno de los bolivianos, porque si algo, como bien lo manifestó en una oportunidad David Choquehuanca, ex canciller del gobierno del movimiento al socialismo, uno de los aspectos que ha deteriorado y erosionado el movimiento al socialismo, no solo el hecho de que se sostengan en la imagen de Evo Morales como único medio de sobrevivencia política, sino también el hecho de la corrupción que realmente estaba enraizada en ese gobierno y que, bueno, ahora existe el firme compromiso de la presidente, Yanine Áñez, de poder de una vez por todas sanear el gobierno nacional, detectar dónde se ha llevado adelante todos estos hechos de corrupción, sancionarlos y recuperar estos recursos fiscales. Gracias, diputada Franco. Continuamos, diputada Betty Yañique, sobre este punto, ¿no? Varias reflexiones sobre estas denuncias. Y mencionaba la diputada Franco alguna, el caso de Entel, por ejemplo, pero de acuerdo a quienes estarían ahora tomando el mando, haciendo la actualización de la situación de estas carteras de Estado, en más de una se habrían detectado irregularidades. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, yo creo que, existen muchas denuncias que estamos viendo últimamente de las actuales autoridades. Manejos fraudulentos seguramente también van a existir ahora, en estos tiempos, y también en el futuro. Nadie, al menos en el movimiento al socialismo, respaldará ningún acto que haya estado al margen de la ley. Los que tengan responsabilidad sobre delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones deben ser sometidos a procesos e investigaciones dentro del marco de la ley, en un debido proceso, porque estamos en un Estado de Derecho. Así como no se debe dejar impune, tampoco se debe hacer una cacería de brujas que se incumpla la ley. Y lo que se está viendo últimamente es eso, una cacería de brujas realmente
la gente estamos, los del movimiento al socialismo, totalmente temerosos, y precisamente ese fue uno de los motivos de la ley de garantías, que se ha malinterpretado y se ha satanizado, porque no se está cumpliendo con la constitución política del Estado, claramente hecho notar con el mandamiento de aprehensión hacia Evo Morales, que es totalmente al margen de la ley. Que se juzgue a quien se juzgue, que la ley caiga sobre quien caiga, sí corresponde dentro de un proceso legal, un debido proceso y en el marco de la Constitución. Ahora, un elemento, diputada Yaní, que es lo que decía la diputada Shirley Franco, gente que estuvo investigando estos hechos, ahora están en el Ejecutivo, dice, estas personas están ahí y pueden no solamente transparentar o definitivamente encontrar más indicios de lo que se había denunciado. ¿Será simplemente esa labor o tiene que también generarse una óptima gestión en la administración de estas entidades? Qué buena pregunta, realmente. Si usted prende el informativo, ya sea televisivo o bien las radios que tenemos, usted lo único que va a ver de las autoridades es una cacería de brujas. Todas las autoridades que están en actual vigencia, todos dicen, esto no hicieron, aquello, ya vamos a acatar mandamientos, estamos iniciando procesos. Si bien se trata de un gobierno de transición, deberían actuar como tal. Pareciera que se van a quedar 20 años. Realmente, eso es lo que así está viendo el pueblo. Y no se está viendo ni la mínima gestión. Y reitero, se está viendo simplemente actuar con soberbia, prepotencia y abuso de poder. Muy bien, vamos con usted, don Edwin Herrera, para ir finalizando ya este último punto de diálogo en Panamericana. ¿Qué nos puede mencionar? Breve y concreto. En este mes y medio del gobierno de transición se han revelado decenas de casos de corrupción del anterior régimen. Estamos hablando de Entel, de BOA, de la Agencia Boliviana de Caminos, de la gestora pública de esta AFP pública que querían instalar en el país, en el Ministerio de Comunicación, en el Fondo Indígena, en la empresa Mi Teleférico. Como dicen popularmente quienes nos escuchan, donde se aprieta está saltando la pus. Y la corrupción ha sido uno de los elementos que ha terminado agotando al proyecto estatal que representó el MAS hace un tiempo en la historia reciente de la democracia de nuestro país. Y está claro que querían eternizarse en el poder para mantener este sistema de privilegios para una élite masista. Está claro ahora que ese era el objetivo también del prorroguismo, de la eternización en el poder. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que haber investigación objetiva, neutral, una investigación que dé cuenta con la verdad de los hechos. Y no hay que temerle a que la gente señalada pueda someterse a la justicia. En el caso de alcaldes, gobernadores que fueron sometidos a investigaciones, en el caso de La Paz más de 50 veces, las 50 veces se sometió a los fiscales y a las investigaciones. No hay que temer, hay que más bien buscar la verdad de los hechos, dilucidar y en su caso desvirtuar las acusaciones que hay, porque es un tema que finalmente terminó golpeando y terminó generando la caída del régimen del MAS. Así que yo creo que hay que someterse a la investigación de aquí en más y que sean las autoridades judiciales las que definan si son culpables o no en estos graves casos de corrupción que se están conociendo casi cotidianamente en el país. Muy bien, de esta forma llegamos, amigos de todo el país, a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales con una evaluación importante. Leticia. Ha sido un placer escuchar las evaluaciones de nuestros invitados, lo decías José Luis, sobre diferentes ámbitos, mucho que analizar seguramente, que reflexionar de ahora en más para nuestra audiencia. Muy bien, agradecemos la presencia de la diputada de Unidad Demócrata, Shirley Franco, también a la diputada del Movimiento al Socialismo,
Betty Yañíquez, y también a don Edwin Herrera como asambleísta paceño por Soberanía y Libertad. A nombre de mi compañera de trabajo y quien les habla, José Luis Flores, antes de la despedida, simplemente un mensaje de paz a todo el país, a pocas horas de conmemorar o recibir la Nochebuena, que el Niño Dios ilumine precisamente los corazones y también las mentes de la familia boliviana, y que todos reflexionemos acerca de lo que supone nuestra contribución a la nación, simplemente en el marco de este objetivo que es la pacificación, de que entre todos los bolivianos nos podamos encontrar y que ya no haya más esa disputa, esa diferencia que de alguna forma preocupa y genera que la familia boliviana se divida. Desde Panamericana esta salutación, y desde este espacio de diálogo en Panamericana a todos los bolivianos. Amigos del país, permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.